El día de hoy aunque usted no lo crea, vamos a continuar en la epístola que hemos estado estudiando ya por 3 ocasiones. Y cuando llegamos al final de la última exposición de Filemón, estamos en Filemón. Yo dije, bueno, ya vimos todo lo que teníamos que ver y solamente nos quedó los saludos ahí, versículos 24, 23 al 25, pero dije, bueno, vamos a tener que buscar otro estudio u otra carta para poder continuar. Y mientras pensaba en eso, llegué a la conclusión de que eh, los nombres que acá aparecen no son por casualidad, no son porque Pablo no tenía nada mejor que hacer y para poder cerrar bonita la carta que le estaba enviando a Filemón, le dijo, bueno, oye, de paso también te saludan algunas personas que acá son nombradas. Recordemos que el contexto de esta carta es una petición que le hace el apóstol Pablo a Filemón en nombre de Onésimo, que era y que fue un esclavo que escapó de la casa de Filemón, donde probablemente le robó, pero que conoció a Cristo y entonces le dice que lo reciba, ya no como a un esclavo fugitivo, sino que como a un hermano. Y hemos estado viendo el tema de la hermandad cristiana, ya denominado entonces, este es un capítulo extra, porque vamos a estar viendo el versículo, en particular el versículo 23, y ese nos va a servir de ancla para poder ver algunos aspectos. Solamente a modo de recordatorio, ¿qué fue lo que vimos en las partes anteriores? Ya dice, nos reconocemos como hermanos en Cristo por nuestro testimonio, ¿cierto? Y estuvimos ahí evaluando y analizando la vida de Filemón. Después nos reconocemos como hermanos cuando reflejamos a Cristo en nuestro actuar y estuvimos viendo ciertas características que el apóstol Pablo demuestra en esta carta y de cómo nosotros debemos actuar para poder ser de aporte y ser parte de esta hermandad cristiana. Y finalmente experimentamos plenamente la hermandad cristiana al reconocer la obra de Dios en nosotros. Y vimos entonces el caso de Onésimo y cómo el Señor tomó a este hombre, un hombre rebelde, un delincuente, que es transformado y convertido entonces en un siervo del Señor. Y eso es por la obra exclusiva de Dios en la vida, no solamente de él como ejemplo, sino en la vida de nosotros. Y hoy continuaremos viendo algunos aspectos del creyente que está inmerso en una hermandad cristiana, ¿ya? Y como nosotros estamos inmersos en una hermandad cristiana, entonces deberíamos tomar en consideración esto. Y vamos a tomar como ejemplo a nuestro hermano Epafras, ¿ya? Del cual, aunque se le nombra solo en 2 epístolas y de forma breve, ya solamente le aparece acá en Filemón y en la epístola a los Colosenses, nos deja un ejemplo difícil de equiparar. ¿Ya? Ahí vamos a estar viendo algunas cosas. Y en esta oportunidad quiero que veamos lo siguiente. La siguiente verdad práctica. El creyente comprometido con su hermandad cristiana sirve con un profundo interés. El creyente comprometido con su hermandad cristiana sirve con un profundo interés. Y vamos a estar viendo 3 aspectos principales de la vida de Epafras y cómo este hombre puede ser un buen ejemplo y una buena medida para que nosotros podamos evaluarnos y ver cómo estamos. ¿Cuál está siendo nuestra labor, nuestro papel en la hermandad cristiana, que en este caso es la iglesia en la cual nosotros pertenecemos? Bien, así que vamos a tener un breve momento de oración para que podamos ya entrar directamente en este tema. Agradecemos, Señor, por este día. Gracias le damos porque podemos abrir su palabra y porque, Señor, cada tilde y cada jota es importante. Cada uno de los aspectos, Señor, cada nombre está puesto por una razón, porque su Espíritu Santo fue el que inspiró a los escritores. Y ayúdanos, Señor, a poder ver eso, entenderlo, valorarlo y también, Señor, a poder contrastar el ejemplo bíblico en nuestras vidas. Sea usted guiándonos, Señor, en esta mañana se lo pedimos. En nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos entonces, hermanos,
a ver este tema. Am, para poder ejemplificar al creyente comprometido con su hermandad cristiana, que sirve con un profundo interés, veremos el testimonio de Epafras, que transmite elementos de su carácter que nos permiten evidenciar su compromiso con Dios y su hermandad. Y lo que vamos a ver entonces, lo primero, va a ser el testimonio de Epafras, ¿ya? Um, si usted dice, bueno, Epafras, el nombre es medio raro, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Tiene buen significado. Epafras, su nombre significa precioso. Ya no sabemos si Epafras era como se dice, guapo, ¿ya? Pero ese era su significado, ¿ya? Él fue el más probable fundador de la iglesia de Colosas. Esto es importante porque no fue Pablo quien fundó la iglesia en Colosas, sino que es muy probable que haya sido Epafras. Su nombre es una contracción de Epafrodito. ¿Le suena Epafrodito? ¿Cierto? Dice, uy, sí, Epafrodito también sale. Ya. Y hay algunos estudiosos que han postulado que ambas personas nombradas en las cartas de Pablo fueran el mismo, pero no hay evidencias de que así sea. Así que vamos a entender a Epafras y a Epafrodito como dos personas. Y de hecho, que el nombre sea una contracción probablemente nos ayuda a poder también diferenciarlo, más que asemejar uno al otro. Así que tenemos a este hermano, a este precioso hermano, y él era parte de la iglesia de Colosas, había enseñado en ella y es indicado como ministro de la misma. Ahora es importante considerar y destacar el testimonio de este hermano, cómo quedó plasmado en las escrituras. Y vamos a ver entonces qué es lo que nos dice la Biblia acerca de Epafras. Y el primer texto nos encontramos ahí en Filemón 23. Filemón, versículo 23, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. Mi compañero de prisiones por Cristo. Es interesante que la primera persona que nombra en esta salutación hacia Filemón es Epafras. Y Filemón conocía perfectamente a Epafras. No podríamos decir que era Epafras el pastor de la iglesia, pero sí el fundador de la congregación. Y por lo tanto, era una persona sumamente importante para la comunidad en la iglesia de Colosas. Cuando Pablo lo nombra acá como compañero de prisiones, ya este es un término que se refiere a lo siguiente, a un compañero de prisión, principalmente uno de los compañeros de cautiverio en la guerra. Ya de hecho la palabra en griego tiene que ver como con lanza y con ser tomado. Ya es como cuando son tomadas estas armas y son puestas en un lugar, son confiscadas. ¿Ya? Ese era el concepto que estaba Pablo virtiendo ahí. Eso es evidentemente que Epafras estaba siendo compañero de Pablo, no solamente de una manera metafórica, sino que de una manera física en Roma, mientras él estaba encarcelado. Uh, ¿Quiénes más son nombrados de esta manera? ¿Sabe qué? No hay muchas personas. Tenemos ahí, compañero de prisiones. En Romanos 16, capítulo 7, nos encontramos con Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados de entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y también se nombra Aristarco, en Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda Marco, el sobrino de Bernabé, acerca de los cuales habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Tenemos entonces a este Andrónico, a Junias y a Aristarco y Epafras. No son muchos las personas que son nombradas directamente por Pablo con este título compañero de prisiones. Un comentarista, J.B. Lightfoot, comenta que probablemente sus relaciones con el apóstol en Roma despertaron sospechas y le llevaron a un confinamiento temporal o que compartió voluntariamente su cautiverio viviendo con él. Ya les recordamos de que Pablo es muy probable que no haya estado prisionero en una cárcel, sino que más bien en una detención en una casa. Y eso le permitía entonces el poder tener visitas con lo que sería bueno, eso mismo, estar detenido en la casa sin poder salir, pero le permitía poder escribir correspondencia, poder recibir visitas y poder estar también, continuar su ministerio de enseñanza. Fuese voluntario o no, el hecho es que Epafras estaba privado de libertad por el Evangelio, por Cristo. Su compromiso con la obra era tal que no evadió estar bajo esa premura por servir a Cristo
y a Pablo. Y es interesante que la primera idea que quiero que podamos ir recordando con respecto a esta presencia de Epafras en la cárcel es su compromiso. Su compromiso primeramente con Cristo, pero también su compromiso con la obra. Ahora, no solamente nos encontramos con este término, compañero, de prisiones, sino que también ahí en Colosenses 1:7, la primera parte, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, nuestro consiervo amado. Y nos encontramos entonces con la segunda característica, consiervo amado. Esta palabra se refiere a un compañero de servicio, uno que sirve al mismo amo con otro, el asociado de un sirviente o esclavo, ¿ya? Y de hecho la palabra la debemos conocer, el doulos, ¿ya? O dulos, y esta es sin dulos, ¿ya? Es como junto con, esclavo con. Ahora, en términos eclesiásticos, es un colega de alguien que es siervo de Cristo en la publicación del Evangelio. Uno que con los demás reconoce al mismo Señor Jesús y obedece sus mandamientos. Este término es usado por Pablo referente a Epafras y solamente a Tíquico. Ya ahí en Colosenses capítulo 4:7, usted lo puede encontrar, dice, todo lo que a mí se refiere, me adelanto un poquito, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Consiervo. Tener un consiervo en un ministerio ya es algo bueno. Pero que este consiervo sea además alguien a quien amo en el Señor es una maravilla. ¿Ya? No sé si usted ha tenido la oportunidad de trabajar en equipo, ¿ya? Y siempre es bueno tener que trabajar en equipo. Ahora, es mucho mejor cuando yo, aparte de eso, no solamente tengo una estima especial y profunda por quien yo trabajo, y no solamente porque estoy como medio obligado. ¿Ya? A veces cuando uno le toca en el trabajo, por ejemplo, formar equipos para realizar alguna actividad, me toca con el que me tocó. Y no necesariamente es algo que yo disfruto. Es la obra del Señor, es una maravilla poder contar con quienes nosotros amamos. Debemos notar que las palabras utilizadas en las Escrituras no son antojadizas ni solo adornos. Si Pablo decía que amaba a Epafras, es porque así era. ¿Ya? Esto no tiene que ver con adulación, ya no tiene que ver con, ya le voy a poner ahí con amado porque para que suene mejor. El amor de Dios es una marca característica en el creyente. Es algo que sale por los poros. No es algo forzado. Un siervo de Dios sincero ama a sus hermanos y es amado por ellos. La segunda idea que quiero que podamos recordar con respecto a ser un consiervo es el amor. Que el servicio que nosotros estamos realizando no es solamente por cumplir una responsabilidad, sino que es por amor. Amor a Cristo y amor a mis hermanos. Tenemos entonces, compañeros de prisiones, consiervo amado. Colosenses 1:7, la segunda parte, dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fiel ministro de Cristo para vosotros. El tercer término entonces es fiel ministro de Cristo. Y aquí tenemos dos palabras, obviamente la primera es relacionada a fiel, de personas que se muestran fieles en la transacción de negocios, la ejecución de órdenes o en el desempeño de deberes oficiales. Y la segunda, ministro, es la palabra que nosotros tenemos para diácono, ¿ya? De hecho es diáconos. Uno que ejecuta los comandos de otros, especialmente un amo, un siervo, asistente, ministro, alguien que en virtud del oficio que le asigna a la iglesia cuida de los pobres y tiene a cargo, lo distribuye el dinero recaudado para su uso. Y tenemos esta idea que es bastante completa. Esta frase, fiel ministro, es usada por Pablo solamente con Tíquico en Efesios 6:21. El texto, vamos a ver si lo tenemos acá. Dice, Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, y consiervo
en el Señor. Por lo tanto, esta característica de fiel ministro no era una cosa que Pablo iba y se la decía a cualquier otro creyente. Era una característica importante. Y con Epafras, al usar esto, reafirma el testimonio de este hermano que cumple con lo encomendado y lo hace de forma en que se puede confiar en él. Aunque es algo común, no es necesariamente fácil encontrar ministros fieles al Señor, a su servicio y que sean dignos de confianza. Por tanto, la fidelidad de Epafras es algo que nosotros debemos destacar en su vida. La fidelidad. No solamente ser servidores porque tenemos que hacerlo, no solamente ser servidores porque nos tocó, sino hacerlo con fidelidad, que nosotros podamos ser dignos de confianza. Y un cuarto término con respecto a al testimonio de Epafras se encuentra ahí en Colosenses 4:12, primera parte. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siervo de Cristo. Pablo llamó a Epafras un siervo de Cristo usando una frase que a menudo se aplicaba a sí mismo, pero nunca a nadie más excepto aquí y en Filipenses 1:1, donde habla de sí mismo y de Timoteo, juntos como siervos de Jesús. Ahí en Filipenses 1:1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pero si usted empieza a buscar, a ver si ocupa esta combinación, ser siervo de Jesucristo, siervo de Cristo, no lo va a encontrar porque Pablo no lo ocupaba en la ligera. Él se refería a sí mismo de esa manera y se refiere entonces a Epafras también con estos términos. Podríamos pensar que es un gran honor ser reconocidos como siervos de Cristo, ¿cierto? Y lo es en parte, siempre y cuando no olvidemos que este servicio es el ser esclavos a la voluntad de nuestro Señor al hacer lo que es ordenado y cumplirlo fielmente. El dulos, esta palabra, siervo, esclavo, uno que se entrega a la voluntad de otro, aquellos cuyo servicio es usado por Cristo para extender y hacer avanzar su causa entre los hombres. Esa es la característica que es resaltada en Epafras, el cual es reconocido por su actitud de siervo y que demuestra por medio de sus acciones. Podemos, por lo tanto, resaltar a través del testimonio de Epafras 4 características que deben estar presentes en este creyente, que deberían estar presentes en nosotros también como creyentes. Son las siguientes. Primero, compromiso con la obra de Dios en nuestra vida privada, familiar y social. Compromiso, hermano. Segundo, amor hacia los hermanos, hacia Dios, su palabra y a los perdidos. Fidelidad en el servicio, en guardar la doctrina y en nuestras acciones, en nuestras tareas. Y cuarto, una actitud de siervo ante Dios, la iglesia, los hermanos y el mundo. Podemos entonces en el testimonio de este hombre ver estos 4 elementos que son los principales. Nos podríamos haber quedado con los títulos, pero ¿sabes? Detrás del título que el apóstol Pablo ocupa para poder calificarlo, vemos entonces las palabras de compromiso, amor, fidelidad y de servicio. Ahora, tengo una pregunta, que tal vez se puede hacer usted también. ¿Qué tiene que ver conmigo este Epafras de Colosas que vivió hace 2000 años atrás? ¿Qué tiene que ver? Ya está bien. Vamos a darle un aplauso al hermano porque buen hermano. Un premio. El testimonio de este hombre nos puede llevar a hacer algunas preguntas. Y quiero que lo podamos aplicar en nuestra vida. ¿Cómo está mi compromiso? ¿Cómo está mi compromiso? ¿Cómo está su compromiso? Por ejemplo, en el congregarme. ¿Hago todo lo posible para participar de las instancias que tenemos como iglesia? Ya, pero hermano Iván, no nos podemos juntar, no podemos congregar. Bueno, conectarse. Ya vamos a ocupar la palabra conectarse. En los cultos, en los tiempos de estudio, los grupos pequeños. ¿Hay compromiso?
¿Hay compromiso de parte mía? ¿Lo pongo dentro de mi orden de la semana? ¿Estoy considerándolo desde ya? Esta semana comienzan los grupos pequeños. ¿Voy a tratar de ordenar mis tiempos para poder llegar y poder conectarme? ¿Lo estoy considerando? ¿Cómo está mi compromiso en el servicio? ¿Estoy comprometiendo mi tiempo para servir a otros? ¿Estoy considerando comprometerme más con el Señor para servir a otros? Sí, pero es que yo tal vez no, uno podría decir yo no soy miembro. No soy miembro. Esto no estamos hablando de membresía. Estamos hablando de que somos creyentes o no. Somos parte de la comunidad de hermanos en Cristo. Y tenemos la responsabilidad entonces de servirnos unos a otros. ¿Qué tiene que ver este Epafras conmigo? ¿Cómo está mi amor? ¿Manifiesto de manera práctica el amor hacia mis hermanos? Hermanos, os quiero, os amo. ¿Ya? Y van de ahí para que lo vean. ¿Lo hago? ¿Lo estoy haciendo de manera práctica? ¿Estoy demostrando interés hacia mis hermanos? Ahora, no solamente hacia mis hermanos, amo, es decir, obedezco los mandamientos de Dios como demostración de mi amor hacia Él. Amo a Dios, amo a Cristo, amo su palabra, la obedezco. ¿Qué tiene que ver conmigo este Epafras? ¿Cómo está mi fidelidad? ¿Soy digno de confianza? ¿Me caracterizo por ser considerado fiel? Cuando alguien piensa en mí, dice el hermano Iván, hoy vamos a darle esta tarea. Pero mucho, ojalá que cumpla, porque uno nunca sabe con él. ¿Somos dignos de confianza? ¿La gente confía en nosotros? Le voy a contar esto a mi hermano, a mi hermana. Pero mucho, ojalá que no se le salga. ¿Cómo es mi fidelidad hacia Dios y su palabra? ¿Qué tan fiel estoy siendo a las Escrituras? ¿Qué tan fiel estoy siendo al Señor en el contexto del día a día? ¿Cómo es mi fidelidad en el dar? ¿Estoy siendo fiel? ¿Estoy siendo constante? ¿En el servicio a otros? ¿Estoy siendo fiel? ¿Termino lo que empiezo? ¿Hago lo que prometo? Y finalmente, ¿cómo está mi actitud de siervo? ¿Me dispongo ante Dios para cumplir su voluntad? ¿Es el servicio parte de las prioridades de mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo este Epafras de Colosas? Mucho. Es un ejemplo de cómo un hermano común y corriente hizo lo que tenía que hacer y su testimonio quedó plasmado en la Biblia para enseñanza nuestra. Está ahí, está aquí. Es un ejemplo. Y no era un apóstol, no era alguien que conoció personalmente a Cristo, era un creyente que escuchó el Evangelio y empezó a hacer lo que tenía que hacer. Hemos visto entonces el, eh, el testimonio de Epafras. Y les recuerdo que estamos viendo que el creyente comprometido con su hermandad cristiana sirve con un profundo interés. Lo hemos visto ejemplificado en el carácter y testimonio de Epafras. A continuación veremos cómo es el servicio del creyente comprometido con su hermandad. Y ahí vamos a ver entonces ahora el servicio de Epafras. Y podemos ver tres aspectos principales. El primero, trabajo en la obra. Evidentemente, hermano, Epafras estaba involucrado profundamente en la obra de Dios, ya lo vimos anteriormente. Vimos las características de su testimonio, junto con ellos se aprecian también los términos con los que se caracteriza su participación. Un compañero, un consiervo, un ministro, un siervo. Podemos ver su disposición al trabajo en equipo, a apoyo en la obra evangelística y también en el liderazgo al servir a una congregación como la de Colosas. Es en este sentido que se pueden divisar los fundamentos de su servicio. Entonces él estaba comprometido, estaba con el trabajo en la obra, y lo podemos ver claramente no solamente por sus características personales, sino que también los términos con los que él es definido.
Ahora, veamos uno de los fundamentos de su servicio. Colosenses 1:7, primera parte, dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Pablo está hablándole a la iglesia de Colosa y le dice varias cosas que las vamos a ver un poquito más adelante, y les dice, bueno, esto ustedes lo aprendieron no de mí, sino que lo aprendieron, obviamente, del Señor a través de Epafras. Así que una de las bases y de los fundamentos del servicio de Epafras fue la enseñanza. La enseñanza. Epafras tuvo el privilegio y la responsabilidad de poner los cimientos doctrinales en la iglesia de Colosas. Fue su maestro y quien enseñó los rudimentos de la fe a estos hermanos, ya que no fue Pablo quien fundó la iglesia. Él enseñó, tuvo ese privilegio, tuvo esa tarea, tuvo esa misión de poder enseñar entonces a la iglesia, y esta enseñanza tuvo dos características principales. Una de ellas es la siguiente. Veamos lo que dice Colosenses 1, versículos 3 al 5, la primera parte. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Primera característica de la enseñanza que dio Epafras fue que fue una enseñanza eficaz. La iglesia de Colosas se caracterizó por su fe y amor. Se puede ver que una fe genuina en Jesús siempre tendrá un verdadero amor por el pueblo de Dios como compañía. Va junto, ¿cierto? La fe y el amor van juntos. Yo no puedo demostrar mi fe si no tengo amor, y yo no tengo amor si no tengo fe. Es indivisible. Ahora, a veces nosotros hacemos lo imposible, ¿ya? De poder de repente tener mucha fe y poco amor, poco amor, poco amor. O tratar de tener mucho amor y poca sustancia. La enseñanza en esta congregación se enfatizó en la fe y el amor junto con la esperanza que forma esta triada virtuosa. Tenemos fe, Dios nos da amor. Tenemos fe y amor porque tenemos la esperanza. Y la esperanza vuelve a alimentar la fe, el amor, y tenemos estos tres elementos que lo vamos a encontrar a lo largo de la Escritura y también en la enseñanza del apóstol Pablo, claramente: fe, esperanza, amor. Estos hermanos recibieron hubo una enseñanza eficaz. ¿Por qué? Porque dieron frutos verdaderos, porque fueron enseñados en la verdad. Aunque claramente Colosas no era una iglesia perfecta, tenía fundamentos firmes gracias a la enseñanza recibida. ¿Y saben qué? Lo importante de la enseñanza no era de que tal vez ellos eran conocedores con respecto a muchos elementos o a muchas cosas de la cultura o textos que ellos podían tener, sino que había una característica de esa enseñanza. Y esa enseñanza la podemos ver ahí en el versículo 5, la segunda parte, y el versículo 6. De la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La enseñanza que pudo impartir Epafras fue una enseñanza eficaz, pero fue eficaz porque era una enseñanza que era verdadera. La predicación del Evangelio verdadero produce fruto en las iglesias, no solamente para salvación, sino que también para crecer en la proclamación del mismo Evangelio. Al recibir un alimento profundo, verdadero, entonces los hermanos podían cimentarse en eso y empezar a dar frutos.
No sabemos qué sermones predicó Epafras o cómo era su elocuencia, pero lo que ha quedado para nosotros es que enseñó fiel y verdaderamente a una iglesia que por la gracia del Señor dio sus correspondientes frutos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Predicó el Evangelio verdadero y eso dio frutos. Por lo tanto, hemos visto que el servicio de Epafras se basó en el trabajo en la obra, en la enseñanza y en algo más. Colosenses 4:12, segunda parte. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. La oración es un trabajo duro. De hecho, la palabra que se ocupa acá, yo creo que la tengo. No la tengo. Pongan atención. Encarecidamente. La tengo. Agonizomai. ¿Le suena algo, cierto? Agonizar. ¿Ah? Algo que es como... Significa participar en un concurso, competir en los juegos de gimnasia. Ojo con esta. Luchar con los adversarios. Metafóricamente, contender, luchar con dificultades y peligros. Encarecidamente. Es una lucha. Siempre rogando, luchando hasta el dolor por vosotros en sus oraciones. Eso es lo que está diciendo este texto. Epafras trabajó diligentemente en ello. No eran oraciones a la rápida o por cumplir. De hecho, la expresión utilizada sugiere, y dice allá abajo, un trabajo pesado hasta el punto del dolor. ¿Ha ido al gimnasio? ¿O se ha propuesto hacer ejercicio? Yo creo que hay varios que lo hemos intentado. Y uno, los primeros días, claro, uno se ya está con todas las ganas y todo, pero ¿qué pasa el día siguiente de hacer ejercicio? Dolor. Y entonces uno dice, no, no quiero nada más. No quiero nada más porque a uno le duele, porque le duelen los músculos que no sabía que tenía. Pero después de la práctica, eso se hace mucho más fácil. No deja de ser trabajoso, pero ya uno entra en el cuerpo ya está preparado para hacerlo. A veces la oración puede ser similar. Oh, pero es que son tantas cosas que se nombraron. Es que hay tantas peticiones. Ya, Señor, te pido, usted conoce todo. Te pido por todo. ¿Cierto? Es buena esa. Pero eso no es rogar encarecidamente. Epafras les conocía, mira, me gusta mucho lo que dice ahí el versículo, dice, os saludan Epafras, el cual es uno de vosotros. No estaba ahí, pero les recuerdo, oye, él es uno de vosotros. Epafras era uno de ellos, era parte de la iglesia, era parte de la congregación. Aunque ya no estaba físicamente con ellos, seguía siendo parte de ella. Y él sabía por cuáles problemas podrían estar pasando, conocía a los hermanos. Y sabe qué, especialmente con lo que la carta a los colosenses trata de atacar, que es la falsa enseñanza. Y por eso era importante para Pablo poder mostrarles nuevamente que Cristo era preeminente en todo, que era lo más importante. Pero Epafras oraba porque los conocía, porque se había dedicado a poder decir, a ver, estos hermanos, esto, porque los conozco, porque he estado ahí, porque he estado compartiendo con ellos, porque los he escuchado. Y sigo orando, y sigo orando, y sigo orando hasta el dolor. Pablo, al ser su compañero de prisión, evidentemente vio orar a Epafras y podía dar testimonio de esto. A ver, en general, no sé si usted tiene la oportunidad de ver orar a otras personas. Yo recuerdo cuando pequeño, en la iglesia donde nos congregábamos, teníamos la reunión de oración, entonces era bien particular. Yo ahora me lo cuestiono, pero era ya momento de oración, se daban las peticiones y entonces uno tenía una salita
y al lado estaba el templo grande, y entonces los hermanos iban y oraban ahí, de rodillas o sentados, y oraban individualmente. Y entonces uno como que uno estaba orando así, como que mirando con un ojo así, y una veía que uno estaba allá, de rodillas, o uno escuchaba, porque había hermanos que oraban y lo hacían y se escuchaba. Pero en general, no sé, como que a veces no tenemos la oportunidad, obviamente en el culto público sí lo hacemos, pero en lo privado. ¿Y saben qué? Pablo reconoció esto, siempre rogando encarecidamente por vosotros. La oración era una base del servicio de Epafras. Y vamos a ver dos cosas. ¿Cómo oraba y por qué oraba? Ahora, perdón, recién vimos cómo oraba, esa era la forma, ya un trabajo pesado y era la manera en que él lo estaba haciendo. Ahora, ¿por qué oraba? ¿Por qué oraba? Colosenses 4, la tercera parte, ya 4:12, la tercera parte. Dice, orando encarecidamente por ustedes para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras no solamente oraba, sino que tenía muy claro por qué orar. Y estos eran los motivos. Para que estéis firmes. Esta palabra firme se refiere a estar de pie, estar cerca o cerca, permanecer inmóvil, para mantenerse firme como los cimientos de un edificio. Podemos ver este término ahí en un par de pasajes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Y así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Epafras oraba para que los hermanos se mantuvieran firmes, de pie, como un cimiento, pero no en su propia fuerza, sino que en la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos estar firmes en nuestra propia idea, en lo que nosotros pensamos del Señor, pero no en la voluntad de Él. Y la oración de Él era esa, estar firmes en todo lo que Dios quiere. Ahora, no solamente eso, sino que también que fueran perfectos, perfectos. Se traduce como traído a su fin, terminado, sin querer nada necesario para completar. Está listo, no hay nada que hacer, está listo. Ahora, también se puede referir al hombre adulto, mayor de edad, maduro. ¿Dónde vemos estos pasajes? Hay en 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, perfectos. Filipenses 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Perfectos, maduros, listos. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La oración de Epafras se enfocaba en la perfección y madurez que los hermanos podían alcanzar cuando al estar en la voluntad de Dios. Esa era la oración, ese era el deseo. Y finalmente, completos. Esta palabra quiere decir llenar, llenar al máximo, llenar hasta arriba, para que nada falte en su medida completa, llene o lleno hasta el borde. Completo. Está lleno. Este término conlleva la idea de llenar con todo lo que Dios quiere. Esto es, no ser llenos con nada que no sea lo que Dios quiere. Queremos ser llenos de la voluntad de Dios, entonces llenémoslo con lo que Dios quiere. Y que nada que se escape de eso llene nuestra vida. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero por eso era fundamental la oración
de este hermano. Epafras oró para que los cristianos colosenses permanecieran firmes, maduros y llenos en toda la voluntad de Dios. Hermano, esta es una maravillosa oración que usted puede hacer por cualquier hermano o cualquier hermana. Firmes, maduros y llenos en toda la voluntad de Dios. ¿Cómo era el servicio de Epafras? Se caracterizaba por un trabajo arduo en la obra de Dios, una enseñanza basada en la verdad del Evangelio y una oración ferviente y eficaz. Ahora nos preguntamos, ¿cómo puedo evaluar mi vida a través del ejemplo de Epafras? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Veámoslo. ¿Cómo está mi trabajo en la obra? ¿Estoy aportando un trabajo que conlleva esfuerzo para la obra de Dios? ¿Me estoy esforzando? ¿Estoy poniendo mi parte? ¿Estoy haciendo lo que corresponde? ¿Estoy colaborando, ayudando, apoyando a mis hermanos y hermanas que están con responsabilidades? Tal vez a usted no le va a tocar la oportunidad de poder liderar quizás algo, pero va a poder ser de ayuda. Consiervo, compañero, compañera. ¿Tengo la disposición de hacer algo más? ¿O estoy bien ahí? ¿Estoy bien en el silloncito? Así como, pero es que aquí estamos. Estoy bien, pues sí. Estamos bien. Estoy bien con el Señor. ¿Cómo es mi enseñanza? Bueno, aquí yo me salvé porque a mí no me toca enseñar. ¿Ya? Ahí está fácil. Perdón. ¿Estoy compartiendo el Evangelio a mi alrededor? Eso es enseñar. Sí. Compartir el Evangelio de verdad a la gente que me rodea. Estoy enseñando a alguien, cualquiera sea la ocasión, en lo privado o en lo público, en lo familiar o en lo congregacional. Hemos sido enseñados en la palabra del Señor y por lo tanto nos corresponde enseñar a otros, testificar a otros, hablar a otros. En el contexto de nuestra familia, los que son papás, mamás, estamos enseñándole a nuestros hijos, nietos, sobrinos, la gente que nos rodea. Estoy enseñándole a mis compañeros de trabajo, hablándole a mis compañeros de la universidad, del colegio, a mi vecino, mi vecina. ¿Me estoy preparando para poder enseñar verdaderamente? Una cosa es tener la intención y la disposición de querer enseñar y otra cosa es estar capacitado. Pero es que hermano, el instituto es mucho. No estamos hablando del instituto. El instituto es una herramienta. Es una opción, muy buena opción. Pero la iglesia local y la palabra del Señor, la literatura, ¿qué estoy haciendo? Finalmente, evaluando nuestra vida a través del ejemplo de Epafras, ¿cómo es mi oración? ¿Estoy orando por otros? Sí, el domingo, congregacionalmente. ¿Estoy orando? ¿Conozco las necesidades de mis hermanos y me intereso por ellas? ¿Por ello? Ahí Epafras es nombrado, ¿qué es uno de vosotros? ¿Estoy siendo uno del grupo, de la hermandad cristiana a la que pertenezco? ¿Me intereso por mis hermanas, por mis hermanos, los adultos, los chicos, los grandes, jóvenes? ¿Me esfuerzo por hacerlo aunque sea arduo, aunque duela, aunque no tengo tiempo? Que, hermano, yo no tengo tiempo. Siempre hay tiempo. El tema es que hay que hacer un esfuerzo. Estoy orando porque la voluntad de Dios esté firme, perfecta y completa en la vida de mis hermanos. Estos tres aspectos del servicio de Epafras nos ayudan a examinar cómo estamos llevando nuestra vida de compromiso con la hermandad a la que pertenecemos. Ya hemos visto los aspectos del carácter y el servicio del creyente comprometido con su hermandad cristiana. Finalmente, veremos el último aspecto que podemos rescatar del testimonio de Epafras. La preocupación de Epafras.
Colosenses 4, versículo 13, dice de la siguiente manera: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces puse una traducción de la nueva Biblia de las Américas, que creo que nos clarifica un poco más esta idea de gran solicitud. Dice, porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Pablo podía testificar por Epafras que se preocupaba mucho por ellos y que todo lo que hacía por ellos procedía de un cálido deseo por su bien. Epafras oró bien porque se preocupó bien. Si se hubiera retrasado en esta preocupación, este interés, o como dice la palabra original, en este celo, ciertamente se habría retrasado en la oración. Estaba profundamente interesado en sus hermanos. Su preocupación e interés no se limitó a Colosas, sino que también había un profundo interés por las iglesias que estaban en las cercanías, como lo eran la Odisea y Hierápolis. Y sabe, hermano, hay algunos comentaristas que dicen que es muy probable que estas también hayan sido comenzadas, si no directamente por Epafras, por la obra de la iglesia de Colosas en los alrededores. En definitiva, Epafras tenía una preocupación sincera por todo creyente. ¿Cómo es mi preocupación por otros? ¿Me intereso primeramente por mis hermanos? ¿Es algo que está ahí presente? ¿Me intereso por otros creyentes que están a mi alrededor? ¿Puedo ver un poquito más allá y empezar a expandir mi visión? Algo práctico, hermano. Esta semana tenemos una oportunidad de orar por otros. En la revista que recibimos hay peticiones de oración de diferentes lugares, del norte al sur. Diferentes. Hay pastores ahí que están nombrados, misioneros, departamentos, gente que está en la obra del Señor. Voy a aprovechar esta oportunidad el próximo martes, durante la semana, el viernes, preocuparme, interesarme por otros. Hermanos, hemos visto por medio del ejemplo de Epafras que el creyente comprometido con su hermandad cristiana sirve con un profundo interés. Y esto es porque lo hace con lo siguiente: con un testimonio que refleja compromiso con la obra de Dios en la vida privada, familiar y social, amor hacia los hermanos, hacia Dios, su palabra y a los perdidos, fidelidad en el servicio, en guardar la doctrina y en sus acciones, actitud de siervo ante Dios, la iglesia, los hermanos y el mundo. No solamente eso, sino que un servicio que se caracteriza por trabajo arduo en la obra de Dios, enseñanza basada en la verdad del Evangelio, oración ferviente y eficaz. Y finalmente, un profundo interés en el crecimiento de la hermandad local y universal. Dios nos permite ser parte de un grupo particular de creyentes y tenemos mucho trabajo por hacer. Y no solamente los líderes, sino que cada creyente es llamado a servir a otros y a hacerlo con un profundo interés. No porque sea una obligación, hermano, sino porque es un privilegio dado por el Padre para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, ¿qué acciones prácticas tomaremos para comenzar a crecer en nuestro testimonio, servicio y preocupación? El creyente que tiene un testimonio de compromiso, amor, fidelidad y actitud de siervo,
comprometido con su hermandad cristiana, que no vive solo, que no es el llanero solitario, sino que es parte de su hermandad, que tiene un servicio que es arduo, que enseña la verdad del Evangelio y que ora fervientemente, sirve con un profundo interés en el crecimiento del otro. Cuando yo estoy orando por el otro, hay otros que también están orando por mi crecimiento. Y así vamos creciendo. Es tarea de todos. Es parte de nuestra hermandad. Es parte de nuestra familia. El Señor lo ha querido así. Y tenemos entonces responsabilidades que cumplir. Que el Señor nos ayude a poder entender este ejemplo. ¿Y qué tengo que ver yo con Epafras? Bueno, ahí tenemos varias cosas que nos ayudan a poder vernos reflejados, a poder evaluarnos y a poner manos a la obra en el servicio. Vamos a tener un momento de oración y también vamos así a finalizar este tiempo, hermano, de poder estar juntos, de poder haber alabado al Señor, haber orado, haber escuchado también ciertas informaciones importantes y también haber escuchado la palabra. Oremos. Gracias le damos, Señor, por la Escritura. Gracias le damos porque a través de estos hermanos que vivieron hace tanto tiempo, que usted los usó, que fueron siervos, que fueron compañeros, consiervos, ministros fieles, usted deja ejemplo para nosotros. Gracias, Señor, porque no son ellos, sino que es usted en ellos. Y así como usted obró en hombres como Epafras, también puede obrar en personas como nosotros, Señor. Ayúdenos a poder entender qué es lo que nos falta y a poder poner manos a la obra, a lo que debemos hacer hacia adelante.